Bienvenidos a Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. Continuamos con esta serie de enseñanzas basadas en el Evangelio según San Mateo, cuyo énfasis es mostrar al reino de Dios y a su Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en nuestros últimos estudios cómo los saduceos, los herodianos y los fariseos le han hecho preguntas a Jesús para hacerlo caer y así tener una excusa para matarlo. En cada oportunidad les contestó lleno de sabiduría y además los confrontó exponiendo su rechazo hacia el reino de Dios. Hoy entonces estaremos examinando el capítulo 23 del versículo 1 al 39 y el título es El carácter de los falsos líderes. Pero permítanme hacerles una pregunta. ¿Habita algún tipo de hipocresía dentro de nuestras vidas? Bueno, el capítulo 23 nos narra el último sermón público de Jesús antes de morir. Y llama mucho la atención que no habló de salvación, de su resurrección o de principios para vivir en el reino de Dios. Más bien se trató de un mensaje enérgico y acusatorio contra los falsos maestros, en este caso representados por los escribas y por los fariseos. Por ser tan extenso este pasaje, no vamos a leer todos los versículos, pero te animo que allí, en la paz de tu casa, puedas leer el capítulo completo. En los versículos 1 al 7, Jesús advierte al pueblo sobre los falsos dirigentes religiosos. Pero vamos a leer entonces para entenderlo del versículo 1 al 3. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. El problema con estos hombres en realidad no era lo que enseñaban, porque Jesús manifestó a la audiencia que lo que les enseñen de la cátedra de Moisés, háganlo, pónganlo por obra. Pero la advertencia fue que no los imitaran, porque ellos solo colocaban cargas a los demás, pero ellos mismos no las llevaban. Es decir, predicaban, pero no practicaban. Estaban interesados solo en que se les diera gloria a ellos mismos por lo que hacían. Después, continuando, versículo 8 al 12, dice lo siguiente: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis padre a vuestro nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra pero aquí es muy importante, porque Jesús quiere marcar una diferencia entre falsos líderes y su audiencia que estaba receptiva a seguirle a él, como sus discípulos. Los anima a que no busquen las mismas cosas que buscan estos falsos maestros. Les dice que no es importante el título, sino lo que ellos hacen. Les piden que no llamen padres a estos falsos líderes, refiriéndose a la autoridad espiritual. Ellos no tenían ganado ese mérito. El único Padre es el nuestro, el que está en los cielos. Lo mismo para el título de maestro. El único digno era el Cristo, es decir, el Señor Jesús. Jesús entonces los anima a tener una actitud humilde delante de los demás, a ser siervos de corazón, alejándose de toda altivez. En un sermón pasado, Jesús exhortó a su audiencia diciéndoles: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el relato, a partir del versículo 23, Jesús ahora se dirige a estos falsos líderes, repitiendo una frase enérgica, pero a su vez irónica, para advertirles de las consecuencias eternas que les vendrían por sus actitudes. Esa frase fue la siguiente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y entonces pasa a describirles paso a paso por qué. El versículo 13 nos dice lo siguiente:
Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Por ser de tropiezo para la entrada de los hombres al reino de Dios, estos hombres estaban malditos. En el versículo 14, otra vez, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Estos hombres se aprovechaban de la fragilidad de las personas y se excusaban en su falsa religiosidad, en sus falsas oraciones. El versículo 15 no es diferente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho les hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Por hacer lo imposible para convertir hombres al judaísmo y conducirlos al infierno. Eso era un prosélito que acogiera el judaísmo en sus vidas, pero estos hombres los estaban desviando a una religiosidad. En el versículo 16 leemos lo siguiente. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ellos despreciaban completamente el propósito del altar y el propósito del templo de Dios. En el versículo 17 les dice lo siguiente: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ellos eran insensatos y ciegos espirituales. Si vamos al versículo 23, nuevamente repite la frase nuestro Señor Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos solo recordaban el diezmo y se olvidaron completamente de la justicia, de la misericordia, del amor, de la compasión y de la fe en Dios. El versículo 29 al 32 nos dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ellos aparentaban ser diferentes a sus ancestros en su maldad, pero daban testimonio de ser iguales o peores. Así que estas palabras, estas acusaciones del Señor Jesús son muy fuertes. Recordemos que este es el último sermón en público. Así que podemos resumir la condenación de Jesús a estos hombres de la siguiente manera. Los acusó por excluir las personas del reino de Dios, por corromper a quienes guiaban, por llevar vidas completamente pervertidas, por tergiversar las prioridades de Dios, por extorsionar y no tener compasión del pueblo, por contaminar al pueblo con su legalismo y su religiosidad, y por vivir de las apariencias y no ser humildes. El versículo 36 entonces nos muestra la conclusión de Jesús sobre el carácter de estos hombres. Les dice enérgicamente: serpientes, generación de víboras. El Señor Jesús está haciendo alusión a esos animales, a esos reptiles venenosos que vivían en esa área. Ellos se camuflaban como rocas secas en la madera y cuando alguien recogía para la fogata, entonces resultaba mordido y envenenado porque les atacaban. También la Biblia muestra a estos animales como un cuadro de Satanás. Podemos decir que el juicio fue hecho. Los acusados fueron presentados delante del juez. Los cargos fueron expuestos y la amplia y contundente evidencia fue presentada.
No había abogado con algún alegato que los pudiera defender. Ellos mismos tejieron su propio destino eterno. No había escapatoria a la sentencia. Ellos fueron condenados al infierno. Los versículos 34 y 36 nos dicen lo siguiente: Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel al justo hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús, para testimonio de la audiencia que lo escuchaba, profetiza sobre los hechos de estos hombres, los cuales confirmarán una vez más su odio por él y por ende el rechazo al reino de Dios. Más adelante estos mismos falsos líderes crucificarían al propio Mesías y matarían a profetas, sabios y escribas, tal como hicieron con el mártir Esteban y con otros muchos más. Estos hombres vemos que decían servir a Dios, pero nunca se arrepintieron de su equivocación, ni de su maldad, tal como lo hizo después un hombre conocido como Saulo de Tarso, el cruel perseguidor de la iglesia. Pero él, a diferencia de estos hombres, cuando fue confrontado por el propio Señor Jesús, reaccionó a la verdad del Evangelio y se arrepintió y se convirtió. Él fue un hijo de Dios. Jesús le dio la oportunidad a estos fariseos de arrepentirse. Ellos vieron de primera mano los milagros que hizo, pero decidieron rechazarlo y condenarlo a muerte. Aunque la muerte de Jesús estaba planeada para redención de la humanidad de parte de Dios, estos fariseos actuaron bajo su propio albedrío, en completa libertad, y ellos decidieron por el infierno. Su carácter endurecido y su ceguera espiritual manifestaron el carácter de Satanás, el cual se disfraza como ángel de luz. Asimismo, lo hacían estos fariseos hipócritas. Pero recordemos que la palabra nos enseña que Dios no puede ser engañado. Él conoce lo profundo del corazón del hombre. Versículo 37 y 39. El Señor Jesús hace algo sorprendente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Deben conmovernos que las últimas palabras de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén hayan sido de tristeza y decepción. El Señor Jesús lloró sobre Jerusalén. Los judíos han sido un pueblo especial para Dios, pero su desobediencia ha sido permanente, hasta el punto de autodescalificarse delante de Dios. A pesar de los muchos intentos de exterminar a este pueblo, en medio de la disciplina divina, han sido guardados por la mano misericordiosa de Dios. Sin embargo, Jesús les advirtió que la casa, la ciudad, quedaría desierta. Él partió por causa del rechazo de ellos. Jesús se hizo entonces un nuevo pueblo y lo estableció. Ese pueblo es la iglesia y permanecerá hasta que Él regrese por segunda vez. Finalmente, en los días postreros, el pueblo judío y toda la nación lo reconocerá como rey. Él regirá con vara de hierro y juzgará, y cada quien recibirá lo justo.
Ahora bien, respecto a nuestra pregunta inicial, ¿habita algún tipo de hipocresía dentro de nuestras vidas? Este pasaje, la verdad, nos sirve para identificar si tenemos alguna característica de estos falsos líderes y con la ayuda del Espíritu Santo erradicarla de nuestras vidas. Recuerda que como creyentes en el Señor, Jesús nos invita a ser siervos humildes, siguiendo su ejemplo de amor por los demás. Oremos para que en nuestras vidas no haya ningún tipo de hipocresía y que permanentemente podamos amar al Señor Jesús. El Señor les bendiga.